Hola, espero que todos se encuentren bien. Soy Cecilia Cisercia y en esta oportunidad me gustaría compartir con ustedes un PowerPoint sobre el concepto de número en nivel inicial y su abordaje en el aula. Cuando nos planteamos la enseñanza de la numeración en las aulas de nivel de inicial, tenemos que visualizar a los números naturales como una construcción humana y que como tal no cuentan con evidencias con las que los niños pequeños puedan interactuar naturalmente como pueden hacerlo, por ejemplo, con las ciencias naturales. Por este motivo, es necesario abordar el conocimiento como una herramienta que permita comprender el uso que se le da al número en un lugar y en una situación frecuentada por nuestros alumnos, donde el uso de los mismos se realice en una forma significativa, ya que eh, puedan y permitan transmitir información y además la interacción con sus compañeros en situaciones cotidianas y lúdicas. Para que la enseñanza y el aprendizaje sean posibles, las propuestas deben tener en cuenta dónde se encuentran los números, para qué se usan, dónde se usan y qué comunican. Es así entonces que el niño empieza a entender cómo funciona la numeración en el campo de acciones familiares, donde se pueden ver y comenzar a pensar por qué están ahí y qué le quiere decir a cada uno y cómo lo pueden interpretar. Al pensar en el número como la capacidad de clasificar y ordenar objetos del entorno, hay que tener en cuenta la doble naturaleza del número, es decir, la naturaleza del número como cardinal y la naturaleza del número como ordinal. Cuando hablamos de cardinal, hablamos de una generalización del número natural para contar elementos de una colección, mientras que cuando hablamos de ordinal, además de estar marcando el número de elementos, hablamos también del orden que ellos ocupan, es decir, el lugar que se les da en esa colección. Por ejemplo, primero, segundo, tercero. Para trabajar esta doble naturaleza y diseñar secuencias de enseñanza, debemos tener claro las funciones del número, que son tres: la memoria de cantidad, la memoria de posición y la función de anticipación de resultados. La memoria de, la memoria de cantidad alude al número como cardinal, lo que quiere decir que pone en relación dos colecciones, como pueden ser elemento número o dos grupos de elementos. Decimos que comparamos colecciones cuando tenemos dos grupos de objetos independientemente de que sean iguales o diferentes y queremos saber si hay la misma cantidad o qué colección es mayor o menor. Y también cuando queremos saber cuántos hay. Entonces, si tenemos un grupo de objetos y le preguntamos al niño cuánto hay, le estamos pidiendo que compare colecciones, ya que está estableciendo relación entre la cantidad de elementos y el número que lo representa. Por otra parte, la función de memoria de posición se refiere al orden en relación al lugar que ocupa cada uno de los elementos. Por ejemplo, si pensamos en la fila, decimos que Juanita va en primer lugar, que Pedro está en segundo lugar de la fila y así sucesivamente. Podemos decir que se puso un número al lugar que ocupa cada elemento de la colección. Cuando hablamos de la función del número como anticipación de resultados, estamos pensando en el cálculo oral y estamos también pensando en operaciones que en realidad no tienen por qué estar relacionadas con los algoritmos, que es otra forma diferente en la que se trabaja en inicial. Se puede calcular, se pueden hacer operaciones de carácter mental y no necesitamos del algoritmo como una práctica mecánica de cálculo para llegar a... Teniendo en cuenta este marco teórico, es importante empezar a pensar el abordaje que se le va a proponer al niño, las consignas, las resoluciones de problemas
que deben estar en situaciones reales y cotidianas, para que la enseñanza del número en el aula facilite y promueva la interacción del niño con los objetos y la relación con los números. Como se habló en el principio de la presentación, decíamos que tenían que ser prácticas en contextos reales y familiares, con propuestas significativas, donde primero que nada se tiene que entender para qué sirve el número, cómo puede ser usado y valorarlo como un sistema de comunicación. ¿Qué priorizar cuando pensamos actividades para brindarle a nuestros alumnos? Creo que es importante que interioricen que el que sigue es uno más grande que el número que le precede. Es decir, que después del 4 sigue el 4 más 1 y así sucesivamente. Debemos propiciar situaciones reales en las que el número sea una herramienta indispensable para dar respuesta a una pregunta o a una situación problema. Planificar y ejecutar momentos de encuentro para favorecer los procesos metacognitivos donde circule el conocimiento mediante las puestas en común, donde los niños puedan explicar cómo pensaron y cómo resolvieron la actividad. De esta manera van entendiendo cómo se puede usar el número y se van apropiando de todos estos conocimientos en un clima de seguridad en la que los integrantes del grupo pueden expresar sus razonamientos en espacios de opinión, de habla, de escucha, mediante situaciones de puestas en común. Dado que la noción de número en los niños se va desarrollando a medida que comienzan a agrupar, clasificar, ordenar y seriar colecciones, podemos decir que toda actividad que fomenta la observación de los elementos para lograr armar una nueva colección es la indicada para que nuestros niños perfeccionen la capacidad de la doble naturaleza del número, que los llevará a apropiarse de la cardinalización y del uso del ordinal. Para trabajar la memoria de cantidad, tenemos que proponer la memorización del recitado de la serie usando canciones, juegos de recorrido, correspondencia del número con el objeto, con consignas que busquen dar respuestas a las preguntas: ¿cuántos son? Preguntas: ¿cuántos son? ¿Cuántos hay? ¿Sobran o faltan? ¿Cuántos? Para reconocer las cantidades y el número y las respuestas. Si les presentamos una caja y les solicitamos que pongan o saquen determinada cantidad de elementos, se estimula el uso del número como caja. Podemos usar los mismos materiales con otras preguntas o consignas que promuevan la comparación de estas cantidades, donde el niño tenga que pensar en el más que y menos que. Por ejemplo, si tengo tantas cantidades de fichas para repartir y hay tantas cantidades de compañeros, ¿alcanzan? ¿Sobran? ¿Faltan? Y partiendo de las respuestas dadas por los integrantes del grupo, trabajar en una propuesta en común donde se analizan cada una de las respuestas. El reparto de materiales, como lo son los lápices, las hojas, los pinceles, para cada equipo de trabajo, es una excelente oportunidad para resolver situaciones concretas en un contexto real. La propuesta pretende trabajar el mayor que, el menor que, pero en este caso el propósito se complejiza cuando se le dice al niño que debe alcanzar a los compañeros las hojas, pero que puede acudir al mazo solo una vez. Es así que el niño no puede tomar el conteo con la correspondencia de uno en uno y debe ir a la mesa una sola vez o dos. Por lo tanto, se convierte el número en un objeto que debe llevar consigo para lograr contar la cantidad de hojas que debe llevar a la mesa. En otras palabras, una misma actividad puede abordar diferentes propósitos usando los mismos materiales. Lo importante es que el docente debe tener claro qué es lo que quiere trabajar, qué va a preguntar, qué es lo que va a hacer el niño, cómo lo va a manifestar, estimulando así los procesos de meta.
Retomando el concepto de memoria de posición, es decir, el lugar que ocupan los objetos en una colección, podemos trabajar con cuerpos geométricos y ordenarlos según las características y dialogar con los niños en el lugar que ocupa cada uno de ellos. Por ejemplo, el cubo va primero, el triángulo va segundo, el prisma va tercero y así sucesivamente. También los juegos de recorrido son convocantes para trabajar las relaciones de mayor y menor, qué jugador recorrió más o menos camino, quién está más cerca de la llegada. Según la intencionalidad del docente y el propósito que persigue, la misma actividad se puede realizar para las distintas funciones del número, teniendo claro en qué secuencia de enseñanza y aprendizaje estamos trabajando. Desde este lugar es posible que una actividad tenga muchos propósitos, como también es posible que un propósito tenga muchas actividades. Lo que importa en este caso es la recursibilidad, es decir, la frecuencia con la que se regresa al conocimiento que se está trabajando. Podemos usar juegos de recorrido, como por ejemplo el ludo, y ahí establecer quién va primero, quién va segundo, quién va tercero. Podemos tratar también el concepto de avanzar, de retroceder y de contar a partir de, determinando el lugar de los jugadores en el tablero, el uso del dado según la direccionalidad que sigue para asegurar la igualdad en los turnos para cada tirada de los jugadores. Todas estas reglas de juego pueden ser parte de la consigna, de la explicación del juego y también se pueden convertir en un objeto de conocimiento cuando el docente lo trabaja con los niños en un espacio de encuentro. Como lo citábamos al principio, pensamos en la tercera función del número, la anticipación de resultados, en lo que tiene que ver con el cálculo pensado, el cálculo mental y el cálculo oral, que en inicial se manejan como sinónimos. Tenemos que proponer siempre situaciones de agregar, de quitar, de retroceder, de avanzar y también de repartir. Es en esta instancia que nuevamente podemos pensar en el reparto de materiales al momento de trabajar, como lo son las hojas, los pinceles, las crayolas, para poder poner en palabras lo que hacemos mecánicamente todos los días en la previa de la ejecución de una consigna o de una tarea. En este caso, la pregunta para los niños pueden ser, ¿cuántas hojas necesitamos para la mesa roja y para el equipo azul? Por ejemplo, sus respuestas se van a contrastar con los resultados de la acción, dando lugar a preguntas como ¿alcanzó o faltó? ¿Cuántas? Es importante poner en palabras cómo lo pensó, qué pasó con el número que se llevó a la hora de apartar los materiales. Esta propuesta no es para todos los días, pero sí hay que planificarla con la frecuencia necesaria para asegurarnos que todos los integrantes de nuestro grupo tengan la posibilidad de vivir la experiencia y poder hablar de la misma con sus pares, haciendo circular sus estrategias de resolución y el razonamiento que realizó al momento del reparto y en cada. Bueno, compañeros, muchas gracias por el tiempo compartido, por la escucha y me despido esperando que estos aportes sean útiles. Éxitos en el concurso.